que no necesitan efectos especiales, porque ya de por sí se sacuden de una manera impresionante, sacuden nuestra alma. Historias que cuando las lees te hacen levantar las cejas y decir, ¿de verdad pasó esto? Y una de estas escenas, quizás una de las más incómodas de la Biblia, más humanas y más reveladoras, es la del día que Noé, el hombre de la fe, el hombre del arca, el héroe del diluvio, terminó borracho y desnudo en su tienda. Pero escúchame, la Biblia no es un libro de perfectos, por si querías saber. La Biblia sabemos que es un libro de hombres y mujeres que se han equivocado, pero se acercan a Dios porque saben que en Él encuentran esa dirección, que no busca hombres perfectos, porque la perfección es cuando Cristo empieza a vivir con nosotros y empieza a transformar nuestra vida. Ahora, la Biblia es un libro no de perfectos, sino de personas en procesos, como tú y como yo. Y hasta los más grandes tienen días pequeños y hasta los gigantes tropiezan. Porque sí, hay algo que la vida te va a enseñar. Y es que no todos los que te rodean están listos para manejar realmente una humanidad adecuada. Algunos solo saben aplaudirte cuando estás en plataformas, cuando te está yendo bien, cuando tienes fama, reconocimiento o éxito. Pero hay otros que te apuntan con el dedo cuando estás en la sombra, cuando no puedes más, así como le pasó en algún momento a Noé, y así como también le pasó a otros personajes de la Biblia que pasaron por situaciones similares. Ahora, y muchos de ellos al final son como Ham, el primero en ver la desnudez de su padre, y el primero en abrir la boca, el primero en convertirse realmente o convertir un error en un espectáculo, porque el chisme ya había sucedido desde mucho antes. Pero también aparecen Sem y Jefet, dos jóvenes que nos enseñan algo que este mundo ha perdido o poco a poco ha ido perdiendo, que es la honra, el silencio, la discreción y el amor que lo cubre. Lo cubre todo. Porque en tiempos donde existe una aplicación para publicar cada detalle de nuestra vida, cada caída, cada tropiezo, Dios también está buscando hijos que sepan guardar, no divulgar, cubrir y no exponer, que sepan restaurar y no destruir. Así que hoy vamos a hablar de algo que no está de moda: la disciplina en la discreción, el arte de cerrar la boca. ¿A cuánto les cuesta cerrar la boca? ¿A cuánto nos cuesta cerrar la boca a veces? ¿Cuánto de nosotros hablamos de más? ¿Cuánto de nosotros muchas veces hemos dicho más de lo que deberíamos decir? Porque yo soy una de esas personas que a veces no me puedo quedar callado. He intentado día a día poder perfeccionarme en eso, ¿no? Así que prepárate, porque esta historia no solo confronta la desnudez de un corazón, sino que también nos lleva a entender lo que Dios quiere para con nosotros. Y la honra, o en medio de la honra guarda silencio. El poder que tenemos nosotros para ser discretos. Y todos sabemos que Ham vio la desnudez de su padre y lo publicó. Eso está en Génesis 9, 20, 22. Noé cometió un error, sí. Se embriagó, quedó desnudo en su tienda. Pero Ham, su hijo, vio la desnudez de su padre. Pero el pecado de Ham no fue mirar. Cuando uno lee esta palabra dice, ¿pero qué pecado hay? Si yo tal vez veo a mi papá en esa condición, de pronto no tengo la suficientemente fuerza, voy a mis hermanos para que le ayuden. Pero no fue esto que habló de ver la desnudez de su padre. Habló de ir a ventilar algo que no debía ventilar. De tener discreción cuando se debe tener discreción. Y ahí es donde Ham hizo lo que hoy muchos cristianos pueden llegar a hacer y destruir a una persona. Muchos de nosotros no cubrimos, sino que exponemos, y eso está mal. Muchos de nosotros no restauran a la persona, no cuidan a la persona, sino que comentan. Porque hay cosas que yo debo hablar con la persona, hay cosas que yo debo de cuidar. Hay muchos que no oran y en vez de orar critican. Hay muchos que no protegen, sino que ventilan. Es como cuando muchas veces nosotros, en vez
de guardar un secreto en vez de poder direccionar a una persona. Lo que hacemos es contárselo a todo el mundo. Sabemos que yo no voy a volver a contarte nada si pasa eso. Y yo no voy a querer tener un tipo de amistad de esta. Y el chisme nace cuando mi boca se convierte en un megáfono de la caída ajena. Han tuvo una decisión: cubrir a su padre, guardar a su padre o simplemente divulgar. Y él decidió mal, como muchos de nosotros. No podemos juzgar a Han porque muchos de nosotros hemos caído en eso. A diferencia, cuando vino Sem, él llamó a sus hermanos, y vino Sem y Jafet, tomaron un manto y cubrieron a su padre, se taparon los ojos. Es la gran diferencia. Han habló, pero Sem y Jafet actuaron. Han expuso, pero Sem y Jafet honraron. Han ventiló, pero Sem y Jafet cubrieron. Cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de él. No ventilaron ese pecado, Daya. Y eso nos enseña una enseñanza poderosa. Los hijos maduros no miran la caída, cubren con amor. ¿Cuántas personas hoy vemos realmente que están hoy divulgando, que están exponiendo, que están hablando, que se sientan en silla de escarnecedores? Mira, los hijos maduros no hacen preguntas morbosas, no repiten historias ajenas, no opinan sobre pecados que no les pertenecen, no se deleitan en la vergüenza del otro. Aquellos que son verdaderamente maduros en la fe son los que tapan. En cambio, los inmaduros hablan. Los espirituales restauran a la persona. Los carnales ventilan esta realidad. Ahí es donde vemos la palabra de Dios que dice: maldito sea Canaán, Génesis 9, 24, 25. Dios castigó la actitud de Ham. Cuando Noé se despierta y se entera, declaró juicio: maldito sea Canaán, siervo de siervo será. Y esto es muy fuerte. Dios toma tan en serio la honra que Ham no recibió bendición, sino una consecuencia. ¿Por qué? Porque exponer la caída de otro rompe una ley espiritual. ¿Y cuál es esa ley espiritual? La honra. Han se anuló a sí mismo, abrió puertas espirituales, saboteó su propio destino por no saber cerrar la boca. Por eso es que es tan importante que nosotros no solo honremos, sino que cuidemos nuestra boca. Y esto pasa en todos los sentidos. Aún en tus planes, tus sueños, tus añoranzas, tus anhelos, pasa lo mismo. Y hoy muchos creyentes viven bajo ataques, sequías espirituales, relaciones dañadas, no por pecados o grandes pecados, sino por una lengua indisciplinada. Y el chiste no es pequeño, es veneno, familia. La Biblia lo clasifica como murmuración, como fuego que enciende bosques, como un veneno mortal, como una obra de la carne, porque Dios aborrece al chismoso, porque destruye lo que Dios quiere edificar. En Proverbios dice: el que cubre la falta busca amistad. El sabio es discreto, el necio lo publica todo. Porque el reino honra lo privado, el infierno celebra lo público. Y cada vez que tú expones un error ajeno, antes de querer restaurar, le das herramientas al enemigo. Rompes esa cobertura espiritual, pierdes autoridad moral, interrumpes tu propia bendición. Así que esta palabra hoy quería regalárselas. Ya saben que tenemos ahora en estos momentos un tiempo también que queremos compartir. Así que, Padre, hoy te entregamos este tiempo, te entregamos esta noche en tus manos. Bendice a cada persona que hoy está conectada y ayúdanos, Señor, a ser discretos, a guardar a aquellos que nos han bendecido, nos han guardado también. Ayúdanos, Señor, a llevar nuestra vida conforme tu voluntad y a no exponer aquello que no debemos. Yo sé, Padre, que todas las cosas ayudan para bien a quienes te amamos, pero también a quienes vivimos conforme la honra. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser personas que cubren, que bendicen, que protegen. Personas que realmente siempre estamos enfocados en vivir conforme a esta verdad. Porque ser parte de la solución es no ser escandalosos. Cubrir con amor
a otros que otros están destruyendo. Ser puente y no una pared. Limpia nuestra boca, nuestro corazón. Perdona todas las palabras que salieron para destruir y no para edificar. Cierras puerta de chisme, de murmuración y de crítica. Hazme como Zen y como Jafet. Alguien que cubre, que restaura y que protege en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Espero que esta palabra te haya bendecido y si era para ti, déjame un amén en los comentarios, déjame saber que Dios te habló hoy. Si no nos has seguido, síguenos, te puedes suscribir y seguirnos ahí, es gratis, no cuesta nada.